A una destacada abogada y que está generando polémica en la Argentina. Tiene que ver con un juez o jueza que debería incorporarse a la Cámara Nacional Electoral. Hubo un concurso, se eligió una terna de candidatos por orden de mérito. La abogada, que es la actual secretaria de la Cámara Nacional Electoral, Alejandra Lázaro, fue la ganadora, es decir, está primera en el orden de mérito. Esto sucedió en 2016, pero desde entonces el Poder Ejecutivo no avanza para proponerla y que sea finalmente nombrada, y en su lugar está alentando el nombramiento de un hombre que está tercero en ese orden de mérito. Enorme debate, el mérito, el género, los condicionamientos políticos. Estamos aquí para tratar todo este tema y otros que tienen que ver con las mujeres en la política y en los sistemas políticos en América Latina, con Inés Tula. Sí. Inés es doctora en Derecho, Exacto. Investigadora del CONICET, del Instituto Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires, sobre sistemas políticos, paridad de géneros, elecciones, género. Una experta en todo esto que está mezclado en esta conversación. Exacto, sí. Y en esta polémica. Inés, vos saliste públicamente a apoyar el nombramiento de Alejandra Lázaro. ¿Por qué te comprometiste tanto en este caso? Bueno, los que no participamos en la esfera política, tenemos la oportunidad de participar políticamente. Es decir, participar políticamente no es solamente participar electoralmente, que lo hacemos en las elecciones. Y participando políticamente, los ciudadanos nos constituimos en actores políticos para tratar de influenciar en la agenda de gobierno, presentando alternativas. En este caso, dada la decisión que estaba todavía pendiente en el Consejo de la Magistratura, lo que hicimos a través de la plataforma de Change.org es justamente impulsar la candidatura de la doctora Alejandra Lázaro. Primero, porque salió primera en orden de mérito, y creemos que eso es importante en la carrera judicial y en la Cámara Nacional Electoral. Y segundo, porque sería la primera vez que una mujer integraría ese tribunal, conociendo los bajos niveles de participación que tienen las mujeres en el Poder Judicial. Entonces me parece que es importante impulsar este cambio. La verdad que hemos tenido una respuesta muy importante. ¿Cuántas firmas se recogieron? 17.200, y todos los días hay más firmas desde junio del año pasado. Inés, a ver, si Alejandra de Lázaro fuera Alejandro de Lázaro, fuera un hombre, ¿se estaría dando esta situación? ¿Crees que el tema de género es el cortapisa de este debate, que el Poder Ejecutivo no la nombra porque es mujer? ¿O hay un interés político con el que, más allá del género, Alejandra Lázaro no coincide o no responde del todo? Yo creo que es multidimensional, ¿no? Hay un factor que es político, que se da desde el momento que se incluye en una terna, y esa terna permite un juego. Claro. Es lícito. Exactamente, claro. Sí, es conforme a derecho, sí. Lo que tratamos es de debatir sobre los criterios que tienen que influir en esa terna. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante impulsar a las mujeres. Y creo que sí, que efectivamente tiene que ver con la cuestión de género, con esta idea de que aparece como invisible la participación de las mujeres, y que hay indiferencia también, ¿no? Entonces, este momento me parece que es importante para generar otros proyectos, como el reciente de la diputada Carrió, sí, para impulsar cambios dentro de la arena legislativa en el Poder Judicial. Y seguramente vendrán otros. Inés, ¿cómo es hoy en Argentina? ¿Cuánto pesa, cuán subrepresentada está el género femenino, por ejemplo, en la vida judicial, en el Poder Judicial? Bueno, es claro que en aquellos poderes, ¿no? Si pensamos en los tres poderes que tenemos, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, en donde hubo acciones afirmativas, aumentó drásticamente. Sí. Hoy tenemos un 40%. Pero en los tres hubo acciones afirmativas. No, solo en el legislativo. Claro. ¿Qué es una acción afirmativa? Expliquemos. Una acción afirmativa, como teníamos nosotros las cuotas de género, es un porcentaje mínimo de representación que se les exige a los partidos de incluir mujeres en sus listas. Bien. Esto obligó a los partidos justamente a generar un cambio interno y promover a mujeres, donde las líneas de acción son diferentes a las de la competencia en un consejo de la magistratura. Es decir, corren
otros ordenamientos en armar una lista que elegir a una jueza que va a un concurso, ¿no? Para integrar una lista. El mérito no está contemplado en el armar una lista electoral. En un partido político no se toma examen, claro. ¿no? Son otros los puntos. Pero en el Poder Judicial, los trabajos más recientes, incluso uno que sacó La Nación el 26 de diciembre del año pasado, muestra que en 20 años sigue habiendo un 70%, 68-70% de varones en el Poder Judicial. Y que esto no... A nivel nacional. A nivel nacional, y que esto no ha decrecido. Con lo cual se mantendría esta brecha, y de no impulsar cambios, no es esperable que se produzcan estas modificaciones en el corto plazo. Claro. Las cuotas, la obligación de cuotas o de cupos... ¿Son efectivas para alterar estos...? Son efectivas porque permiten que se empiecen a debatir y sobre todo a mostrar a mujeres en posiciones de liderazgo, a visibilizarlas. Y lo que más importante me parece es que ayuda a terminar con este prejuicio que hay sobre la actividad de las mujeres. Entonces, me parece que la presencia de mujeres, más mujeres, ayuda a que se genere este debate y que haya más posibilidades. Como hoy ocurre con las candidaturas, que ya nadie se asombra de ver una candidata a presidenta mujer. ¿No? En el caso del tema del mérito hay mucho debate, ¿no? Porque parece reñida la cuota, parece en el mundo legislativo, en el poder legislativo, parece de alguna manera ir en contra de una cuota o el cupo exigible de mujeres, parece ir en contra de un mérito. Es decir, las mujeres, dicen algunos, no están entrando porque sean meritorias, porque sean profesionales reconocidas, sino porque hay que cumplir con la cuota. ¿Cómo ves ese reparo? Bueno, eso es un argumento falaz, ¿no? Las mujeres son capaces y las cuotas lo que le han dado justamente es la posibilidad de poder estar en ese lugar que antes era imposible. ¿Por qué decimos que es imposible? Porque hay desventajas estructurales que son prácticamente invisibles. Las mujeres corremos con desventajas frente a los hombres, y eso es muy difícil de percibir, de visualizar. Entonces, las cuotas lo que hicieron fue permitir que más mujeres ingresen a la política. Ahora, el concepto de cuota de género o de cupo es qué es lo que nosotros... ¿Cuál es el objetivo que buscamos? ¿Trato igual o resultados iguales? A ver. Con trato igual, el trato igual está en la Constitución. La Constitución de 1853 y la Constitución reformada de 1994. Todo ciudadano es igual ante la ley. Y las mujeres no aumentaban en porcentajes. Entonces, con trato igual no nos fue bien a las mujeres. No alcanzaba el trato igual. No, con trato igual no. Entonces, los resultados iguales, generar o promover resultados iguales, obliga a un trato desigualitario para generar ese resultado igual. Un trato desigualitario positivo, una discriminación positiva en relación, un trato diferencial en relación a un grupo. Lo que está en juego es una desigualdad estructural y entonces ahí hablamos de igualdad. Y había otra cuestión que de alguna manera responde al prejuicio en torno a la cuota o al cupo de mujeres, que es que bueno, los hombres que están tampoco son tan meritorios, ¿no? Hay hombres mediocres también dentro del Parlamento. De manera que si los hombres no son tan excepcionales, ¿por qué pedir que las mujeres Las mujeres sean? Siempre tenemos que decir todo lo que hicimos en comparación con los hombres. Hay un precio mayor que pagan las mujeres en sus carreras. Siempre tenemos que decir por qué nos merecemos ese lugar. Los hombres no. En mi caso, los hombres no. En el caso de Alejandra Lázaro, se superponen, como vos decías, muchas cuestiones, ¿no? Muchas variables. Está la licitud o la legitimidad del Poder Ejecutivo de dentro de esa terna elegir a alguien. El planteo es entonces que dentro de esa terna sea lo menos arbitrario posible la elección. Exactamente. Pero entonces, ¿para qué la terna? Si la persona que saca la primera posición de esa terna en el examen es la más meritoria en términos del examen que se dio, ¿qué necesidad de conformar una terna?
Supongo yo que también por como no hay una reglamentación destinada a establecer plazos, en el medio pueden ocurrir suplencias o vacancias que obligan a tener suplentes en el caso de un mayor margen de disponibilidad a la hora de nombrar a uno de los ternados. Había una lectura que decía que el tercer candidato responde más a un marco de acuerdo en el Senado que Cambiemos tiene con la alternativa federal. Los acuerdos son necesarios para todos los candidatos, para los 3 ternados, porque al elevarse ese pliego es el Senado el que presta el acuerdo. Entonces, es obvio que tiene que tener acuerdos dentro de los partidos para poder ir al Senado. O sea, pero entonces, independientemente de si se logra mayoría o no, ese acuerdo tiene que estar, los partidos tienen que estar presentes ahí, porque así lo dice la Constitución. Si el Poder Ejecutivo avanzara con la propuesta de Alejandra Lázaro, pero no tuviera el acuerdo, sería también una jugada política poco deseable para el Ejecutivo. Eso no lo ha dicho nadie. Nadie ha dicho que no tiene acuerdo. Eso no lo ha dicho nadie. Por eso nosotros seguimos impulsándola a ella, porque me parece que es importante. Y el principal argumento es que es una abogada excelente, reconocida trayectoria, es la secretaria y además es mujer. O sea, el además es mujer es importante. Es importantísimo, es importantísimo porque sería demostrar con hechos un cambio que este gobierno viene pregonando desde que empezó, y si nos acordamos en el inicio de sesiones legislativas del año pasado, el presidente Macri hizo mención a la igualdad de género, y el año pasado también un plan de igualdad que se promovió. Entonces, es importante en estos momentos demostrar con hechos que esa idea de promover la igualdad puede ser efectiva. Inés, en los otros poderes, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, más allá de la agenda de género que el presidente Macri instaló en la conversación pública el año pasado, no se ven ministros, apenas en el Ministerio, en el Gabinete Nacional, la ministra de Salud, la ministra de Acción Social, y la ministra de Seguridad. En la provincia de Buenos Aires no hay en este momento ministras mujeres. ¿Cuánta deuda tienen los poderes ejecutivos, tanto nacional como provinciales, respecto de la igualdad de género? ¿Más que el Poder Judicial o igual? Igual que el Poder Judicial, porque desde el momento que estamos hablando de 3 poderes, a los 3 les cabe las mismas condiciones o requerimientos de una democracia y su legitimidad. Entonces, lo que le exigimos a un poder también vale para los otros. Entonces, la idea de promover o fomentar acciones afirmativas en los otros 2 poderes también es importante. Pero quiero dejar algo claro, y es que este año se va a votar con paridad, que ya es otro principio el que tenemos, ya no es una acción afirmativa, sino lo que busca es mantenerse en el tiempo. Las acciones afirmativas son transitorias porque lo que buscan es un cambio a corto plazo. Y la paridad, que es el 50% en la conformación de las listas alternadas y secuencial, busca un equilibrio justamente entre las 2 condiciones sociales que hay. El electorado después puede elegir todos hombres. No, porque nuestras listas son cerradas y bloqueadas. O los ciudadanos no podemos alterar. No pueden elegir. No podemos alterar el... Perfecto, es decir, de ese 100% hay 50% mujeres, 50% alternado hombres. Y secuencial, el partido puede elegir quién encabeza esa lista, es indistinto. Pero ese es un avance importante que se hizo en noviembre de 2017, que se sancionó la ley. Y este año va a ser la primera vez que se aplique. Inés, el temor es, o la prevención es que esa representación formal y esa participación formal en puestos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial o Legislativo no redunde después, no derrame en términos de equidad y paridad a todas las mujeres que no tienen cargos políticos. Serán las mujeres ciudadanas comunes que no están trabajando en el sistema político. Y doy este ejemplo. En la Argentina hubo una presidenta elegida, reelegida, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante 2 periodos. Sin embargo, las políticas de género que impulsó, por ejemplo, en relación a la legalización del aborto, no la impulsó y la trabó en el Parlamento. De manera que la representación de mayor cantidad de cargos políticos para las mujeres no necesariamente tiene buenas consecuencias para las mujeres.
¿Cómo se ve ese análisis desde el mundo académico? Las mujeres no somos un corpus homogéneo, también tenemos intereses distintos, tenemos una historia también distinta. Por lo tanto, es muy difícil pensar que todas las mujeres pensamos lo mismo, ¿no? Lo mismo que los hombres. Los hombres no son un corpus homogéneo. Ahora, sí hemos compartido una historia de exclusión. Y eso es lo que nos hace diferentes y luchamos por tener más participación. Ahora, no todas las mujeres tampoco tienen conciencia de género. Claro. Entonces, esto en la literatura también está bastante dividido, ¿no? El hecho de que haya más mujeres no garantiza que haya más políticas de género. Entonces, pero sí es importante que haya presencia. Y esto lo rescato. Hay una autora llamada Nancy Fraser que ella sostiene que las mujeres vienen reclamando demandas de redistribución, es decir, volver a distribuir aquello que se ha distribuido mal, es decir, algunos privilegiados, otros perjudicados a costa de los privilegiados. Demandas de redistribución. Es importante que volvamos a equilibrar eso. Pero por otro lado también hay demandas de reconocimiento. Esta idea de reconocer y saber que ha habido una desigualdad estructural que no benefició a las mujeres. Pero esas demandas de redistribución y de reconocimiento no son posibles sin representación. Sí, sí, sí. Entonces, la presencia de mujeres es importante como puntapié inicial. Sí, sí, entiendo. Es como la plataforma sobre la que se construyen los otros avances de los derechos de las mujeres. Y también es como la reestructuración de un mundo de la actividad, en este caso el mundo político, donde empieza a jugar, así como en el mundo empresario puede haber políticas afirmativas, bueno, en el mundo de la política hay políticas afirmativas, faltará hacerlo en el mundo de la docencia, es decir, cómo se corrigen los mundos. Se está empezando a ver lo que se consideran actores críticos. Que los actores críticos son varones y mujeres comprometidos con conciencia de género y que promueven políticas proactivas con el género. Sí, la presencia de mujeres ya cambia algo ese escenario. Totalmente. Tengo una última pregunta, Inés. ¿Cuán atrasado o avanzado está Argentina respecto? Porque el panorama que contás es preocupante, ¿no? Sí. Puertas adentro, estamos atrasados. Ahora, comparativamente con la región, con otros países, ¿cómo está Argentina? En América Latina, Argentina fue el primer país en el mundo en incorporar cuotas legales de género. No había antecedentes en el mundo en aplicar cuotas legales. Qué curioso. Había cuotas partidarias de los países de izquierda, que son los que más promueven estas condiciones, pero no cuotas legales que obliguen a los partidos. Por lo tanto, no había referencias en el mundo. A partir de ahí hubo 16 países de América Latina que copiaron este modelo de un sistema de cuotas de género. Fue, diría yo, la política más importante en reformas políticas en América Latina. ¿En qué gobierno se tomó esta decisión? Este fue durante el gobierno de Carlos Menem en el año 91. Y las cuotas de género impactaron en el continente entre el 91 y siguen aprobándose países. Pero lo importante es destacar que otros países avanzaron en la paridad antes que Argentina. Y en este caso la Argentina ya es el 6º país en incorporar la paridad para los cargos legislativos y hay otros países que avanzaron un poquito más y hablan sobre los cargos ejecutivos. Y hoy se está hablando también de reformas en el Poder Judicial. Bueno, entonces estamos ahí, dimos un gran paso, nos estancamos, hay que seguir adelante. Se está trabajando en esa dirección. Sí. Muchísimas gracias, Inés. Vamos a ver con mucha atención cómo se resuelve finalmente el caso de Alejandra Lázaro, que es tan clave para ver cuánto cambió la manera de hacer política también en Argentina. Ojalá tengamos éxito. Muchas gracias. Vamos a escuchar a una mujer ministra, Patricia Bullrich, que estuvo en Terapia de Noticias y habló de muchas cosas polémicas, muchas de ellas. Nosotros somos los maestros. ¿Los maestros de quién? De las cosas que está haciendo